Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Bienvenidos también para todos aquellos que están en línea. Hoy vamos a leer el capítulo número 9 del libro de Levítico. La pasada. En el capítulo anterior, el pastor Joshua nos compartió cómo Dios vino y escogió no solo a un grupo específico, sino a toda la nación para que fuera una nación de sacerdotes. Así que cada uno de nosotros es parte de esa nación sacerdotal. Y esto es muy importante y esto está muy relacionado con nosotros. Si no sabemos acerca de esta relación, entonces no sabemos que somos una nación de sacerdotes. Y entonces todas estas ofrendas y sacrificios y ordenaciones de los sacerdotes y toda esta apertura de ceremonia en el templo no va a significar nada para nosotros. Pero gracias al capítulo 19 de Éxodo, Dios nos está diciendo a nosotros que somos una nación de sacerdotes y que Él hizo un pacto con nosotros. Hoy nosotros somos la gente que tiene este pacto con Dios. Nosotros tenemos relación con Dios. Así que en el capítulo de Levítico, capítulo 9 de hoy, el título que aquí, en este tabernáculo que es el centro del reino, es lanzado, es iniciado. No solamente el capítulo 8, donde se da, donde los sacerdotes están recibiendo su rol para ser sacerdotes para con Dios, sino que también aquí Moisés viene ante Dios y representa a toda la gente ante Dios. Y para enseñarle a su gente lo que Dios le da. El título es Reciba el rol, el papel de sacerdote. Y hoy entonces nos encontramos aquí en el capítulo 9 de Levítico, versículo 1. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y ellos tenían que empezar a hacer las ofrendas y los sacrificios. Este es el inicio. Así que un nuevo ciclo ha empezado. Ellos van a tener nuevos festivales, nuevos tiempos diferentes tiempos para las ofrendas. Y cada semana, cada año, ellos van a ofrecer los sacrificios de ese día en adelante. Y lo importante de esta parte de los sacrificios es, este capítulo es para concluir lo que ha tomado lugar ya en el capítulo 8, en el capítulo previo. Y no es otra cosa que ponernos en acción. Es que los sacerdotes se ponen ellos mismos en acción y en relación con Dios. No es solamente en teoría, sino en acción. Y entonces la verdadera presencia de Dios viene. Entonces el título sería La nación de sacerdotes. La nación de sacerdotes. Esta es una nación de sacerdotes que busca la presencia de Dios. Esta nación de sacerdotes son aquellas personas que están siendo leales y se centran en Dios. Son leales esta nación de sacerdotes. Y esta nación de sacerdotes es leal y se centra en Dios. Si no fuera centrada en Dios, sería como cualquier otra nación. Pero como esta nación está centrada en Dios, esta nación de sacerdotes está centrada en Dios, por tanto es diferente a las otras naciones. Somos una nación de sacerdotes y cada día tenemos la presencia de Dios. Así que empezamos en este momento a ver este capítulo. Vamos a leer versículos del 1 al 7.
Y para ese primer párrafo decimos, dejemos que sea la presencia de Dios el centro del pueblo de Dios. En el versículo 4 dice, asimismo dice, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y en el versículo 6 dice, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y en el día 8 se había dicho, ¿verdad? En el día 8, Moisés llamó ¿a quién? A Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Les llamó para que vinieran. Y Moisés le dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y entonces le dijo a los hijos de Israel, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año, sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz. Y una ofrenda amasada. En otras palabras, estamos en este momento poniendo todo en práctica, porque se imagina, en los previos capítulos Moisés estaba enseñando al pueblo acerca de todas las regulaciones. Pero aquí Aarón tiene que poner todo esto en práctica. En el versículo 4 este es el que más resalta. Para hoy. Previamente Moisés había hablado de las regulaciones, pero aquí, ahora Pablo tiene que, ahora aquí Aarón tiene que poner todas estas regulaciones en práctica. Cuando usted aplica estas regulaciones y estas leyes en nombre de usted mismo para ofrecer las ofrendas de holocausto, y también las ofrendas de paz, acércate al altar, le dijo Moisés, y haz la expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Versículo 7. Entonces, el propósito de la ofrenda es para acercarnos a Dios. Nosotros somos una nación de sacerdotes. La nación de sacerdotes está centrada en Dios. Y nosotros buscamos y vamos a ver la gloria de Dios. Si nosotros seguimos a Dios. ¿Cómo es que usted llegó a ser un cristiano? ¿Cómo es que usted hoy está aquí? Es porque usted ha experimentado la presencia de Dios. Usted ha buscado y usted ha visto la presencia de Dios. Usted ha visto esa realidad de la presencia de Dios. No es solamente una vez hicimos una ofrenda y se acabó. No. Y que eso es todo. No es así. Eso tiene que ser algo que se tiene que perpetuar. Nosotros continuamos ofreciendo al Señor. Nosotros continuamos confesando nuestros pecados. Continuamos orando por otros. ¿Por qué continuamos haciendo esto? Porque todos tenemos el mismo principio, que es buscar, y hemos visto la gloria de Dios. El propósito es para continuar buscando y mirando entonces la gloria de Dios. Y esto es lo que esto es lo que Moisés le dijo a Aarón. Entonces, en versículo 7, versículo 6 dice, entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacerlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y después de versículo 7 dice, y Dios dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, etc. Entonces, estas son las cosas que Dios le ha ordenado al pueblo, a Aarón a hacer, a Moisés, y Moisés se lo dice a Aarón. Y le dice, vaya al altar y ofrezca, acérquese al altar
y haz tu expiación y tu holocausto. Primero tiene que hacer expiación por él mismo y tiene que ofrecer holocausto por él mismo. Y haz reconciliación por ti, por él mismo tiene que hacerlo. Aquí hay una revelación y después de eso es que puede hacerlo por el pueblo. Aquí hay una revelación, hermanos, porque nosotros decimos que somos el pueblo de Dios. Nosotros decimos que respondemos al llamado de ser una nación de sacerdotes. Inclusive hoy nosotros decimos que respondemos al llamado del árbol de vida. Pero aquí hay una clave. Creemos nosotros que lo que nosotros hacemos puede traer de verdad la gloriosa presencia de Dios. Tenemos que reflexionar acerca de nuestro viaje de fe del pasado. Cuando yo vine aquí a la iglesia 611, yo todavía era un estudiante de secundaria. Los sábados y los domingos había muchas cosas que yo podía hacer para tener diversión. Pero, ¿por qué yo apartaba mi tiempo el sábado y de domingo? Y después de ello no solamente venía y asistía a los servicios, sino que también yo venía a las reuniones de oración antes de los servicios. Y no solo venía a las reuniones de célula, sino que yo también respondía al llamado y llegué a ser un líder de célula. Y con muchas cosas que pasaban en mi secundaria, en mi día de estudiante de secundaria. Y con este capítulo Dios me está recordando a mí por qué es que yo estoy sirviendo hoy. Y esto es porque en cada servicio yo había experimentado la presencia de Dios, la salvación de Dios. Cuando estábamos en el muelle del Punto Norte, yo recuerdo haber ido a un servicio. Yo no sabía por qué, pero yo estaba en lágrimas. El Espíritu Santo había tocado mi corazón y después del servicio, yo ese día no había leído la Biblia. Pero cuando la persona que hablaba hizo el llamado al altar, yo pasé al frente y yo recuerdo esa primera vez que yo vine al servicio y es aún hoy día muy vívido para mí. Y el predicador decía, ¿usted está dispuesto a responder al Señor? ¿Usted está dispuesto a ir hasta los finales de la tierra para servir al Señor? Para servir al Señor. Yo era un estudiante de secundaria que venía a la iglesia 611 por primera vez y yo no tenía idea por qué, pero yo me levanté y yo fui al frente y alguien impuso manos por mí y el Espíritu Santo me llenó y yo caí al suelo. Yo sentía la presencia de Dios y desde entonces yo me mantenía viniendo, yo me mantenía adorando a Dios, sirviendo a Dios y experimentando su presencia. Y de ese momento en adelante, yo fui sacado de la nación del mundo a formar parte de la nación de Dios. Y desde entonces todo aquello que yo experimenté en la escuela, yo miraba la presencia de Dios desde ese día. Y todo lo que yo hablaba era algo diferente. Ya yo no hablaba lo mismo con mis amigos. Mi pasión cambió, la pasión en mi vida cambió. Yo quería que la gente pudiera experimentar la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, yo conté este testimonio de cómo yo llegué aquí y cómo yo experimenté la presencia de Dios y yo estoy segura que todos los que están aquí han experimentado algo similar. ¿Por qué es que ustedes entonces están tan dispuestos a venir aquí al devocional matutino todas las mañanas? ¿Por qué venimos aquí semanalmente? ¿O porque nosotros queremos ver la presencia de Dios? Porque nosotros traemos ofrendas al Señor. Y aquí el sacerdote le está enseñando a su pueblo. Y podemos así ver la presencia de Dios. Aquí Dios nos está recordando por qué nosotros tenemos que hacer ofrendas todo el tiempo. Y esto es porque nosotros queremos ver la presencia de Dios todo el tiempo. Una vez queremos ir a la iglesia. Y si no vemos la presencia de Dios y decimos que queremos adorar a Dios, que queremos servir, eso ya es como entonces como un hábito en nuestra vida. Si eso es solo un hábito, tenemos que ser cuidadosos porque los sacrificios
los sacrificios eran y son para ver la presencia de Dios, pero las religiones de otras naciones no tienen esto. Cuando ellos hacen esos sacrificios es solamente porque los hacen a sus dioses falsos. Pero el pueblo de Dios, la nación de sacerdotes, nosotros escogemos tener a Dios como el centro. Escogemos tener la presencia de Dios como el centro. Aquí no solamente menciona a los becerros, sino que dice que el sacerdote tiene que dar esas ofrendas como ofrenda por el pecado. Aquí es un recordatorio para el sacerdote. Y Dios le está recordando, en el pasado usted era débil. Y cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, allí el pueblo estaba pecando antes de recibir los 10 mandamientos. Pero aquí Dios le está recordando que Él llamó a los levitas, Él llamó a su pueblo para que continuaran presentando ofrendas, especialmente la ofrenda por el pecado. La nación de sacerdotes, ¿cómo es que es diferente de las otras naciones del mundo? Número 1, es porque ellos buscan la presencia de Dios. Y segundo, nosotros sabemos que somos personas, que somos pecadoras y que tenemos que santificarnos y apartarnos para Dios todo el tiempo. Siguiente punto es, tenemos que apartarnos a Dios y ofrecernos nosotros mismos a Dios. En el versículo 8, entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Aquí él está usando un carnero, no un buey. Esto es, tiene que presentar este becerro porque era por el pecado que había cometido el pueblo de Dios cuando habían adorado un becerro de oro. Ahora el versículo 10 habla acerca de la sangre. Entonces después de ofrecer, dice, los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y puso en ella sobre los becerros del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. ¿Por qué es que tienen que poner sangre en este altar que es un objeto inanimado? Y tal vez esto a ustedes les pueda ayudar a entenderlo cuando nosotros pensamos en que hay que limpiar las casas, espiritualmente hablando. Aquí de hecho tenemos profetas ahorita. Y desde la perspectiva de una nación de sacerdotes, nos estamos hablando de que nosotros los seres humanos somos pecadores, somos inicuos. Entonces hay pecado en todo lugar. Entonces cuando queremos empezar a construir un tabernáculo, y es para poder empezar a ofrecer ofrendas, pero los tabernáculos han sido hechos por manos de hombres. Y como los hombres somos pecadores, muchos pecados hay aquí y allá, en todo lugar. Por eso es que tiene que usar la sangre para rociarla en el altar, porque han sido hechos por personas pecadoras. Esto es una acción para recordarnos a nosotros mismos que el pecado está en todo lugar. Si yo soy un sacerdote, yo tengo que hacer sacrificios a Dios. Y mi propósito para hacer estos sacrificios es para ver la gloria de Dios. Pero tenemos herramientas que se utilizan para hacer todos estos sacrificios. Y esas herramientas tienen que ser puras. Y a través de esas herramientas es que yo vengo y ofrezco sacrificios para Dios. Y entonces versículo 12 nos dice: y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar.
Así que la fragancia, el aroma del sacrificio de holocausto es algo que realmente complace a Dios. Y entonces tenemos que hacer estas ofrendas de holocausto. Dice, primero tenemos que limpiarnos a nosotros mismos, porque nosotros sabemos que somos pecadores. Así que, hermanos y hermanas, cuando decimos que queremos responder al llamado de Dios a ser nación de sacerdotes, a menudo queremos ofrecer a Dios. Por ejemplo, los líderes de célula le invitan a usted que venga a los servicios, que venga al ministerio, o los colaboradores le invitan también a que venga. Y muchos de ustedes responden al llamado para ir para responder a la escuela bíblica o para ser colaboradores a tiempo completo. Somos sí gente comprometida, pero aquí este versículo nos recuerda cuál es la razón, cuál es la etapa para poder llegar a ser siervo de Dios. Primero tenemos que apartarnos para Dios, para ser siervo de Dios, y es para traer la presencia de Dios. Pero ante la ofrenda quemada, nosotros tenemos que también ofrecer la ofrenda por el pecado, porque tenemos que reconocer que somos pecadores y que el ser humano es pecador. Tenemos que reconocerlo y que nosotros a menudo nos confundimos. Cuando a veces pensamos que somos muy apasionados por Dios, que somos muy celosos por Dios. Y a veces hasta estamos tratando de medir nuestra vida espiritual, qué tan buena es. Y quizás usted se la mide por el resultado de su servicio. Si la gente estaba en lágrimas o no cuando orábamos por ellos, o cuántas personas recibieron a Cristo cuando nosotros predicamos. Pero en realidad pero cuando vemos la nación de sacerdotes, lo primero es que tenemos que presentar la ofrenda por el pecado. Tenemos que limpiarnos a nosotros mismos. Donde quiera que vayamos, tenemos que saber que ese lugar es pecaminoso, que los seres humanos somos pecaminosos. Donde quiera que haya personas, allí va a haber pecado. Y aquí entonces esta enseñanza de que por qué tenemos que hacer limpieza. Porque sabemos que donde haya personas, ahí va a haber pecado. Porque cuando vamos a un hotel, nosotros venimos y limpiamos el hotel en términos espirituales. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que donde quiera que hay personas, hay pecado. O cuando vamos a ciertos lugares que vamos a limpiar, como los sacerdotes, lo primero que hay que hacer es limpiarnos a nosotros mismos. Y esto es lo importante, que tenemos que confesar nuestros pecados, porque los seres humanos somos pecadores y solamente la sangre de Cristo es la que nos limpia. Es la sangre de Cristo la que nos limpia delante del Señor. No hay otra forma. El tercer punto es, hay una prioridad a la hora de hacer las ofrendas por el pueblo de Dios. Primero se tiene que hacer ofrendas por uno mismo, por el sacerdote, y después se hace ofrenda por el pueblo. Ofrendas o sacrificios por uno mismo se presentan ante Dios, y también ofrendas o sacrificios entonces esa es la segunda etapa, ofrendas y sacrificios por el pueblo. Venir y poner estas ofrendas aquí, presentar estas ofrendas en este tabernáculo, es un nuevo comienzo. Versículo 16 dice, y ofreció el holocausto, ofrenda quemada, e hizo según el rito. Después viene una ofrenda de paz, el sacrificio de paz, que era por el pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Aquí es donde se menciona entonces la ofrenda de paz por la primera vez. Y es para recordarse a toda la gente y a uno mismo, que cada vez nosotros tenemos que venir y limpiar el altar. En el versículo 21 se habla de
ofrenda mecida. Se habla de ofrenda, se habla de ofrenda mecida, tal y como Dios se lo había ordenado a Moisés que se hiciera. Es poner todo en acción. Aquí sí no se habla acerca de la ofrenda por la culpa. Pero aquí estamos hablando de la primera vez que se ofrece ofrendas en el tabernáculo. Al final es la ofrenda de paz y la ofrenda mecida. Y esos sacrificios de la ofrenda mecida y del sacrificio de paz, eso van a ser la porción para los sacerdotes, para su sustento. Así que aquí tenemos que ver cómo hay una secuencia para hacer ofrendas en nuestra vida. No es algo que tenemos que calcular, que decir, oh, tengo que guardarme esto para mí. Si yo me pongo a mí mismo en este escenario, sentimos que es algo doloroso cuando tenemos que dar mucho ganado para sacrificios. Por ejemplo, todas estas personas, todos estos gente de las fincas, cuando tienen que crear este ganado, ¿habrán ellos dudado en sus corazones a la hora de tener que dar esas ofrendas? Porque todo esto está siendo mencionado por Moisés y está siendo llevado a cabo por Aarón. Y cuando Aarón lo está haciendo, nosotros realmente creemos que Dios verdaderamente se va a aparecer a su pueblo. Aquí, pero en la nación de sacerdotes, esta gente no tiene ninguna reserva, no se guarda nada. Ellos hicieron conforme a como les dijo Dios, conforme Dios les había ordenado. Y el resultado final. Así que yo estoy seguro que Dios está usando el libro de Levítico hoy para recordarle a su pueblo que Dios se va a aparecer a ustedes. No es solamente una promesa lejana. Dios tiene muchas enseñanzas acerca de estas ofrendas, de estos sacrificios. Y cuando su pueblo le sigue, Dios definitivamente se les va a presentar, se les va a aparecer a ellos. Ahora en el versículo 24 dice, entonces cuando la orden sacerdotal bendijo al pueblo, de hecho, verdaderamente la gloria de Dios se apareció. Y Moisés y Aarón en el versículo 23 dice, después alzó Aarón las manos hacia el pueblo y le bendijo. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Este grupo de sacerdotes son gente que representa al pueblo y que vienen ante Dios. No es solamente los sacerdotes que vienen y que presentan a ellos mismos, sino que ellos, los sacerdotes, representan a toda la congregación, a todo el pueblo de Dios. Y este sacerdocio es algo que no está limitado al tiempo. No es solamente que Dios se apareció a su pueblo en aquel tiempo, sino que el Dios de Israel se ha presentado a todos aquellos y la gente ha podido ver la gloria de Dios. Y en este escenario glorioso, después de que se presentan todos estos sacrificios ante Dios, y todo el ambiente, toda la atmósfera cambia. Con sus ojos pudieron verlo, pudieron ver la presencia de Dios, pudieron experimentar la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Así que, hermanos y hermanas, hoy mientras nosotros seguimos a Dios tenemos que continuar haciendo sacrificios, pero nosotros realmente creemos que Dios se va a aparecer a nosotros. Ahora, nosotros realmente anhelamos por la presencia y la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, cuando nosotros creemos en este Dios todopoderoso, cuando creemos, entonces creemos en lo sobrenatural.
Cuando el pastor Joshua comparte acerca de sus experiencias supernaturales, cuando mira los cielos, quizás nosotros tenemos dudas en nuestros corazones. ¿Por qué Dios solamente viene y le muestra esto al pastor Joshua? Yo siempre miro al cielo y nada, yo no miro nada especial, nada se aparece ahí. Pero es que el pastor Joshua siempre mira algo diferente, porque mira siempre algo bonito. Por ejemplo, los pájaros. Nosotros vemos tantos pájaros en la tierra, en el suelo. Pero ¿cómo es que Dios viene y deja que un pajarito, el Martín Pescador, cómo es que viene y se le presenta allí en el patio de su casa? Pero la pregunta es, ¿quiere usted ser una parte de esta nación de sacerdotes? ¿Cree usted que Dios también se muestra a usted, se aparece a usted? Así que en versículo 1 y versículo 6, Dios dice, si usted sigue mis mandamientos, si usted sigue mis regulaciones, yo me voy, mi gloria va a aparecer a usted. Si usted realmente cree en ello, cuando usted hace ofrendas, cuando usted tiene un corazón de anhelo, y usted dice, Señor, tú vas a aparecerte a mí, tú te vas a mostrar a mí, Señor. Y entonces usted va a notar cambios en toda área en el tabernáculo, porque la gloria de Dios va a presentarse allí. Va a aparecer allí. Y esa es la manifestación que se da en la vida diaria del pastor Joshua. Nosotros que estamos en medio de su pueblo, el pastor Joshua cree en esto, y donde quiera que él va, él le pide a Dios, ¿dónde está tu gloria, Señor? ¿Está tu presencia aquí? ¿Está tu gloria aquí? Háblame a mí, Señor. El pastor Joshua siempre dice eso. Entonces Dios le va a hablar al pastor Joshua, porque él reconoce la presencia de Dios que está allí. Y nosotros tenemos que tener ese corazón que anhela la presencia de Dios y que seguimos los mandamientos de Dios y que esperamos que Dios se aparezca a nosotros. El clímax de este capítulo es el versículo 14. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Este es un fuego santo, no es un fuego normal y corriente, regular, no. Es un fuego verdadero y santo que viene de delante del Señor. Y cuando las personas lo vieron y viéndolo todo el mundo alabaron, porque esto era un milagro sobrenatural. Era algo sobrenatural y en este momento santo. Yo creo que este grupo de personas realmente supieron una cosa, que nosotros somos esa nación de sacerdotes, no somos cualquier nación. Somos la nación que tiene la presencia de Dios y que milagros sobrenaturales toman lugar en nosotros. El fuego apareció delante de Jehová y consumió en el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Nosotros quizás tenemos luchas en nuestro viaje de fe. Quizás al inicio nosotros amábamos a Dios, deseábamos a Dios, pero quizás ahora es solo algo ya, una cosa más en su vida. Y usted viene aquí al devocional matutino, usted siendo colaborador. Quizás nosotros hacemos esto de forma regular, pero llega a ser un hábito, solo un hábito. Pero el libro de Levítico capítulo 9 nos recuerda hoy a nosotros que esa nación de sacerdotes es una nación que tiene la presencia de Dios diariamente y que Dios es el centro diariamente de su vida, de su servicio. Y cuando tenemos ese anhelo por la gloria de Dios, creo que vamos a ver milagros. Y yo espero que un día cuando llevamos a otro lugar, a un lugar nuevo, de repente vamos a ver al cielo. Y nosotros vamos a hacer así, en esas circunstancias vamos a ser como los sacerdotes, como el pueblo de Dios, que la presencia de Dios nos va a llenar. Adoremos al Señor juntos.